Como parte del primer ciclo de presentaciones que vamos a hacer aquí en la galería, eh, vamos a estar presentando nuestra obra a diferentes artistas que participan en esta primera exposición. Y voy a presentar mi trabajo que se titula Trayectos alrededor del estudio, que es el mismo que se está presentando en la galería. Este proyecto de Trayectos alrededor del estudio era un proyecto sobre las prácticas artísticas, sobre todo llevadas a la escultura y a la gráfica, pero que ocuparan el trayecto. Entonces, obras gráficas y obras escultóricas que usaran la ciudad como soporte. Entonces, a partir del mes de febrero, que era más o menos donde yo tenía ya construido el marco teórico, tenía que yo que hacer la parte práctica, pero surgió la pandemia y entonces había que reajustar el proyecto a la mejor manera. Entonces, es importante mencionar esto porque una escultura tiene una vinculación con el trayecto interesante, que es que para que pueda ser definida como escultura, tiene que verse por todas sus partes. Por lo que forzosamente hay que recorrerla hacia alrededor para observarla, o si la vemos en fotografía, que tenga registro de todas sus partes. Entonces el proyecto vamos a ver fotografía, vamos a ver instalación, vamos a ver un poco de internet y cómo se va relacionando todo con la escultura. Entonces este proyecto que está en Google Earth está abierto, cualquiera lo puede ver, y si quieren que uno vincule su ubicación a este proyecto, solo es agregarlo y así podemos saber cuántas personas han participado dentro del proyecto. Podríamos ir viendo qué distancias hay o hasta dónde está tu ubicación respecto a lo que les platico de la escultura. Entonces se llama Trayectos alrededor del estudio porque el estudio es el objeto escultórico y todo lo que está alrededor es lo que hace que se convierta en un proyecto artístico. Entonces, en el proyecto que está en Google Earth tenemos un índice que está aquí, tenemos las páginas y tenemos parte de lo que viene siendo la teoría, pero adjuntada específicamente a los lugares. Entonces, empezando por el estudio, tenemos lo que vendría siendo un poco sobre qué es el estudio y cómo se relaciona el estudio con las rutas. Que en el estudio, que es este zaguán rojo, que es donde actualmente lo tengo, pues aquí está la calle, no está actualizado, hay que tener como unos 5 años de retraso. El estudio es esta ubicación, el zaguán rojo, pero si tú lo quieres ver completo, te tienes que ir a las fotos, a la sección de fotos que está aquí arriba, que son estas fotos, son planos de color de texturas de objetos que están adentro del estudio. La dirección es calle Ley Agraria 14, Lindavista. Y lo que me parece interesante del Google Earth es de que todas las fotografías que se suben, pues son la mayoría, en gran parte, pues relacionadas con el turismo. Entonces las fotografías que llegamos a ver son condescendientes para la que uno visite ese lugar. Entonces, cuando uno ve las fotos del estudio, solamente ve las fotografías de los planos de color del estudio que está dentro del zaguán. Entonces, aquí hay algo importante porque yo ubico el trayecto como en tres facetas. Una es el trayecto físico, luego es el trayecto de memoria y luego el trayecto histórico. Entonces el trayecto físico es el que hice al principio, cuando estaba en el índice, que me manda directamente de un lugar a otro, es decir, de un punto a otro, sin más. Luego el trayecto de memoria es recordar cosas o imaginar cosas, pero sin espacio y sin tiempo. Y luego viene el trayecto histórico, que tiene cronología, es decir, no te puedes saltar
del medievo a otra fecha o X cosa. Tiene cronología muy establecida para entender por qué pasa algo. Y de aquí pues nos vamos directamente al trayecto, que son estas imágenes, y es lo que parpadea dentro del Google Earth. El estudio a donde yo voy regularmente, por ejemplo la casa de mis padres, la escuela, el trabajo y algunos lugares que no tienen ubicación histórica. Esto en el sentido del no lugar, ¿no? Hay lugares que no tienen registro y que justamente el estudio para el Google Earth podría ser un no lugar, porque pues como no está ubicado dentro del turismo, porque no tiene hechos históricos, no tiene algo que lo avale como importante, se convierte en un lugar pues sin historia, al igual que todos los demás. Entonces las fotos que vemos arriba son fotos mías que yo tomo, pero a blanco y negro. Me parece interesante también mencionar por qué son a blanco y negro. Y es justo porque hay algo que cuando uno toma fotografías, pues llevan una mirada muy subjetiva. Entonces las imágenes del turismo son justo eso, imágenes desde la subjetividad de alguien, pero que nosotros no apreciamos como artísticas, la mayoría. Aquí es un debate interesante, pero no ese es el punto. Y yo las tomé en blanco y negro para hacer una separación de imágenes comunes y imágenes con mirada artística. Y de aquí me salto, brincamos al siguiente, que es la casa, y es pues donde está este lugar, que es la casa de mi mamá. Pero en la imagen, que la tomé hace un año, y está la casa aquí, el árbol, cosa que en el Google Earth no está. No actualiza, yo creo que actualizará o al menos, es que dependiendo del lugar, porque lugares que no son importantes, pues no los actualiza nunca, y aquí es donde uno puede hacer el proyecto e insertar las imágenes que uno quiere. Entonces tú, al visitar este lugar, para encontrarlo, ¿cómo le harías si no tienes la ubicación? Y yo te estoy dando, o sea, ¿cómo llegarías a este lugar de la nada? O sea, el Google Earth va a tener unos 15 años de atraso, y así está actualmente. Porque mira, aquí se ve como los fraccionamientos de atrás en el Google Earth, como ni siquiera están como terminados. Y ya acá, o sea, se ve enorme, ¿no? Y ya hay pues construcciones, el árbol, por ejemplo, este árbol tarda en crecer 10 años fácil, ¿no? Y acá no está. La casa de mi mamá está exactamente donde está esta camioneta blanca. Pero como es privada, esta calle es una privada, Google Earth no la selecciona como calle, o sea, no le pone importancia. Entonces las imágenes que yo pongo, que son actualizadas, por ejemplo, pongo el zoom y tomo las imágenes desde esta ubicación, pues se alcanzan a ver cosas que Google Earth no te va a dar. Esta es la cancha de fútbol y bueno, vemos estas imágenes. Y abajo pues está la dedicatoria que es parte de mi proyecto de titulación. Yo lo que hice, recuerdo que cuando me planteé el proyecto quería yo ganar dinero, era una de los principales objetivos, y decidí hacer el catálogo, que este catálogo es el que estoy por conseguir patrocinador para que se quede registro de toda la pieza. Y de aquí nos vamos al otro trayecto, que son uno es como el atajo a la casa, de la casa al estudio, y otro es pues ya una calle como más comercial, donde pasan cosas interesantes que Google Earth no registra, que es como que pasa el camión del gas, o que la gente está formada para la compra del pan. Entonces yo busco esas fotos y en el catálogo tratamos de verbalizar los sonidos que se escuchan.
Esto como en el sentido de la internacional situacionista, que ellos explican que la vida cotidiana es arte y entonces tratan de explicarlo de manera surreal. Voy a poner un ejemplo, bueno, voy a contarles algo, que ellos lo que hacían era caminar hasta que se cansaran. Entonces, cuando el cansancio superara lo racional, hacían un registro de lo que estaban sintiendo. O tenían mucha hambre, entonces registraban lo que estaban sintiendo cuando tenían mucha hambre y entonces superaba su objetivo artístico, o incluso se drogaban. Entonces escribían lo que estaban pensando al tener hambre y después lo exhibían como un documento artístico. Aquí es parecido, pero con las fotografías que yo subo al Google Earth y que él no va a registrar. Y de aquí, del 4, que es trayecto, están en el índice están los lugares y también están registrados los trayectos que son de un lugar a otro. Y de aquí nos vamos a todos los días y las tardes también, que tampoco está actualizado. Muchas de estas calles están pavimentadas. Esta también sí está pavimentada. Y que pues lo mismo, ¿no? Google Earth no registra. Por ejemplo, aquí nos podemos ir derecho, más derecho. Y es una distancia como que bastante considerable. Para que ustedes vayan viendo el lugar. Y lo vayan ubicando, lo que se camina y lo que se escucha, lo que se percibe en estos lugares, para llegar justo, me pasé un poco, llegar justo al estudio, que es donde empecé. Y acá están las calles. Normalmente no se registran. Bueno, en Google Earth. Acá nos podemos ir derecho. Aquí está la cancha de fútbol. Bueno, me pasé un poco y bueno, era para mostrarles lo que sé. De aquí nos podemos ir al 6, que se pone un poco más interesante porque es el trayecto y lo que yo hago es subir fotos del cielo, que es 1 kilómetro a la redonda lo que marca el Google Earth. Entonces en el trayecto de memoria o en el trayecto imaginario lo podríamos percibir a partir de la imaginación. Entonces viendo el cielo, pues se complica más porque no sabemos a qué lugar pertenece, sino que tendríamos que hacer esa relación y cada fotografía corresponde a una calle que están abajo. Todas son de Pachuca y hay una en Real del Monte Hidalgo. Y nos vamos al siguiente, que es el 7, que pues te lleva directamente a Artes, donde pues todo el proyecto se llevó a cabo, ¿no? Se cocinó. Y lo interesante también aquí es de que en Artes está todos los antecedentes, están la justificación y todo lo que el proyecto respecto a la parte de justificación, antecedentes que normalmente nos brincamos o que no es tan interesante para las personas del turismo, pues está en Artes. Es lo que se recorre de Artes al estudio, pues es una cantidad bastante considerable. Entonces, si estamos, por ejemplo, me voy al índice y es estudio, que es donde yo pasé toda mi universidad. Y de aquí me voy a Artes, pues lo que yo veía diariamente era bastante interesante de ver en el camión, en todos lados. En camión 2 horas, en carro unos 40 minutos. Y aquí ya está la obra que está aquí en 513, estudio 513, que está al fondo, que es la misma que está en Google Earth. Hay un pequeño banner o fragmento. Está la descripción de la internacional situacionista, lo que para Guy Debord era importante. Y también viene una parte interesante que es el color. Entonces, si recordamos en la primera de estudio, en las imágenes
pues hay puros planos de color y textura que en artes o en la obra física están planteados. Entonces la obra física es un recorrido imaginario o de memoria que tendríamos que hacer. Entonces traje una pequeña maqueta porque también en el trabajo teórico o en la tesis, el color es importante. Ya les mostré que lo que se viene aquí y lo que se ve acá, pero hay una diferencia en el trayecto entre las definiciones de escultura e instalación. Y la diferencia entre estas dos es el trayecto. ¿Por qué una instalación no es escultura y por qué una escultura no es instalación? Pues justo está en el recorrido. Para que algo sea escultura tenemos que recorrerla, y para que algo sea instalación estamos dentro de la escultura. Es decir, que la instalación está alrededor de nosotros. Entonces la diferencia entre estas dos categorías está en el recorrido y no en la parte plástica, sino en el concepto de movimiento, de trayecto o de recorrido que uno hace. Por lo que me di la tarea de hacer un mapa digital que tuviera el concepto de movimiento o de trayecto, pero que fuera de memoria, que es el mapa que se ve aquí, que es el mapa que hice y que se recorre físicamente de manera de instalación. O sea, uno está sumergido dentro de esta instalación, y también a la vez tendría uno que recordar qué color pertenece cada cubito de color, que es la maqueta. En total eran 1000 cubos, de los cuales pues todos ya me quedó esa, ya murieron, y habría que hacer una referencia a cuál objeto corresponde cada uno. Y aquí abajo pues viene por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, este que es la fachada, este rojo. Luego viene una textura. También viene, bueno, son puras texturas, pero que pertenecen como a una lapicera, pertenecen a una botella, etcétera, a objetos dentro del estudio, que los objetos es lo que dará importancia a la visita del Google Earth. O sea, uno entra a este proyecto para ver qué hay dentro de ese estudio, pero a la vez no hay nada, porque uno tiene que imaginar qué es lo que hay, que son estos objetos, estos planos de color. Entonces regresamos a artes y está el mapa y está el lugar, ¿no? Y aquí sería interesante plantearse por qué el lugar de la casa de mi mamá tiene 15 años sin actualizar, y tiene ahí un poquito. Y pues aquí es más fotos de los cubos. Que cuando me preguntan qué es el estudio, les digo que porque muchos se imaginan que es un estudio con mesas, ¿sí? O sea, el estudio es mi patio, no tengo nada. El estudio es el patio. Es donde yo hago cosas. Y también viene parte del proceso de armar todo esta maqueta. Y después nos vamos a trayecto, otro más, que viene una parte de texturas. Como la tesis fue avanzando en conceptos, primero empecé con el físico, también luego empecé con el de memoria. Por eso fue que las fotos van cambiando a otros intereses. Y de aquí nos vamos a algunas tardes, que tampoco está actualizado, porque pues este lugar lo conozco súper bien. Y ustedes creo que también. Y pues aquí ahora hay un puente, ¿no? Aquí hay un puente, aquí trabajo yo, y otros locales. Y de aquí nos vamos a trayecto nuevamente,
que nos vamos al trayecto que hacía yo de Real del Monte a Algunas Tardes, que es Venta Prieta. Sí, Venta Prieta. Donde está el TEC, ubican el TEC. Y por último, como cada que voy agregando, cada que voy moviendo la expo, voy agregando ubicaciones, agregué la de 513. Y también imágenes de 513. Así que hasta aquí va el proyecto y es lo que les venía a presentar, por los que les vengo a presentar hoy. Ese es el catálogo que se hizo, pero se los voy a enseñar porque acá viene todo el proceso del mapa, que empieza con este lugarcito, con esta de aquí, se alcanzan a ver, pues donde era un cuartito de como la cocinita, como el hobby. Tenía yo libros, computadora, parrilla, colchón, todo. Y pues ahí hacer toda esta pieza, que empieza con espuma de poliestireno, cortarla, poner papel, pintarla, hacer el registro fotográfico, lavar el patio, hacer composiciones y ir registrando cómo se va armando. Hasta aquí va. Y si nos vamos al Google Earth, lo podemos ver terminado. Que fue el registro que terminé. Hay una... a la hora de buscar referentes y cosas así, yo me enamoré del trabajo de Melquiades Herrera. Y recuerdo que tiene una pieza donde él va a comprar peines. Entonces busca muchos peines y recolecta peines. Y entonces hay una cronología de todos los peines. Y me parecía a la vez muy poético. También buscaba, por ejemplo, a Richard Long cuando camina sobre la línea verde y lo que quedaba era la fotografía. O incluso Gabriel Orozco cuando hace la pieza de Isla sobre otra isla en Nueva York, que él hace cosas en la ciudad, pero como no puede llevárselas, la fotografía es el medio para acceder a esa pieza. Lo mismo para nosotros si vemos La Piedad o cosas más anteriores al siglo XX, podemos acceder a ellas mediante la fotografía. Entonces por eso me atreví a hacer una relación de fotografía con escultura, partiendo de lo que yo había buscado como Melquiades Herrera, Richard Long, Gabriel Orozco. Y en mi caso viajar, por ejemplo, de estudio a artes, pues eran 2 horas de pura imaginación y entonces uno fantasea, o sea, hace muchas cosas en 2 horas dentro del camión, un ratote. Y justo Richard Long cuando camina dice, es que mis pensamientos son los que valen cuando estoy caminando. Entonces hace la línea y dice, esa línea representa todo lo que yo pienso cuando estoy caminando sobre el pasto verde o la hierba verde. Por eso al final pues cierro con la frase de caminar es pensar, pensar es crear. O sea, a lo mejor algunos lo perciben como poético, pero a mí me parece que puede ser como cronológico. O sea, de caminar es pensar, luego pensar es crear, hacer algo, y luego crear ya lleva a un acto de vivir. Cuando hice el primer borrador, a mí me interesaba mucho la gráfica porque hace tiempo... Bueno, primero les platico. En mi proyecto yo siempre
no sé si en mi hacer creativo, no sé los demás, pero yo sí copio mucho. O sea, para mí la copia es fundamental en el hacer. Entonces yo copiaba muchas prácticas como de Francis Alice, de ellos, y hacía mi trabajo muy relacionado a lo que ellos hacían. Y justo en la universidad me pidieron aplicar para una beca como parte de calificación. Y mi proyecto era arrastrar una placa porque yo iba en taller de grabado por la ciudad. Entonces fue el primer borrador. Y como fue el primer borrador, por eso la palabra gráfica estaba dentro de esas palabras claves o dentro de los conceptos. Después fui puliéndolo, filtrando cosas, hasta que se quedó solamente el trayecto como práctica artística. Ya ni siquiera estaba la escultura y ni siquiera estaba la gráfica. Ya solo estaba la palabra práctica. Entonces así fue como hasta donde lo tengo armado en este momento, de los conceptos, respecto a los conceptos. Yo creo que el éxito de o lo que yo veo como éxito, es justo por la pandemia. No lo hubiera solucionado de la misma manera si no hubiera existido la pandemia. Porque yo soy más, mi hacer es más matérico y yo no, o sea, sé poco sobre tecnología, sobre Photoshop. Y también lo hice en el Google Earth porque yo no tenía dinero, o sea, parte de mi hacer decía, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Tengo solamente un patio, que es donde yo es el estudio, y solamente tengo una cámara fotográfica y una computadora y lápices. Es lo que yo tenía. Y una persona me recuerdo que me dijo que si Van Gogh había pintado su cuarto, porque yo no podía pintar mi cuarto, ¿no? Y Van Gogh es Van Gogh. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer desde este lugar? O sea, este lugar, ¿qué me permite hacer? Y fui haciendo mi bitácora. Bueno, yo hago bitácoras, fui haciéndola, desde hacer la bitácora hasta ir agregando cosas, qué sirve, qué no sirve, quitar cosas, poner. Y me encontré con las plataformas de digitales, justo porque el trabajo, como no me permitían abrir, tenía yo que usar una nueva estrategia para vender. Entonces las ubicaciones eran muy importantes y pues ahí se me iluminó el cerebro. Y fue que lo empecé a hacer digital. Esta pintura que está aquí fue la primera de todo, o sea, fue lo primero que hice de todo. Y sobre el proyecto, sobre el proceso, fue que yo tenía unas mesas que había hecho para una exposición, eran 7 mesas. Y me había gastado bastante dinero en 7 mesas, que ya no podía tener 7 mesas en un espacio tan pequeño. Entonces tuve que reciclar esas mesas y las ocupé como bastidores. Entonces esas pinturas, que son 7, y amaba mis mesas, pero porque justo esa pieza, la de las mesas, o sea, yo amaba o amo a Gabriel Orozco. Él ocupa mucho las mesas, ¿no? O sea, era como un formato de mesa, para él es todo, ¿no? Y yo hice 7 mesas y monté cositas que justo me había encontrado en el tianguis. Pero esas mesas ya no las podía tener y fue que hice la primer pintura. Es manta. Esta es manta cruda y la pigmenté con acrílico. Cuando lo empecé a hacer, el profesor Ulises me decía que mi problema al hacer mi trabajo, digamos, que si ibas a tomarme algo en serio, que ya no hiciera los errores que cometía, y era que yo quería encajar mis gustos en mi trabajo. Entonces yo amaba dibujar figura humana, amaba hacer otras cosas, pero que no tenían el impacto que yo quería porque solo era dibujar figura humana. Entonces me dijo, haz algo que funcione, haz algo que te sirva como herramienta para hacer lo que quieres. Y de hecho es la única pintura que yo tengo. Si esto es pintura, es la única que yo tengo en mi vida. Bueno, las otras más, pero es el único proyecto que tengo con pintura. Antes de esta, los bocetos que había hecho eran fotos recortadas, le pegaba imágenes, me encontraba, no sé, un bulto de cemento y le ponía resistol y lo pegaba.
Y como la mesa era muy grande, luego hasta le clavaba cosas, y pues quedaba. Y pues sí, son mesas, o eran mesas. La primera vez que lo presenté fue en JPG, que es la plataforma de Instagram ahorita más chida, creo, o de las más chidas. Me preguntaban sobre el estudio mucho, o sea, tenían mucho interés sobre el estudio. Y yo contestaba que el estudio muchas veces piensan que es algo fantástico, pero al menos yo todos los que he conocido, la mayoría, estudiantes o no estudiantes, o sea, el estudio es cama, es comedor, es todo ahí. Y es un espacio súper pequeño que, o sea, es todo. La parrilla, arriba es a la cena donde tienen la cápsula, la Santa Valentina, es todo el estudio. Y también que yo no tenía, yo tenía como el complejo de no poder mostrar un estudio, eh, hagan de cuenta como esto, o sea, que yo no pudiera tenerlo, ¿no? Que a la vez mi estudio era casa, que está acá arriba. O sea, el estudio es este cuadrito de aquí, va a ser un poco grande, un poco pixel, pero es esto, que es un cuartito de 4x2. Entonces tenía un estudio de 4x2, pero tenía un espacio, un patio de 15x20. Para la internacional situacionista, ellos le llaman las prácticas post-estudio, ¿no? Es hacer cosas en la calle o en el mundo, como dice Dani. Y entonces el estudio no es un estudio, sino es un estudio como práctica de campo incluso. Y también a la vez puede ser lugar. Sobre los cubitos, que alguna vez me lo preguntó, me dijeron, ¿y por qué si no tuviste que sacrificar tus mesas y hiciste 1000 cubitos? Está raro, como en términos de manufactura, hacer 1000 cubitos, está raro, ¿no? Me decían. Y yo tenía mucho desperdicio de unicel. Entonces lo que hice fue hacer una resistencia de calor grande, es una mesa grande, como 3 veces esta. Le hice una resistencia como la sierra para cortar carne. Y hice una cuadrícula y los iba yo pasando. Hasta que van quedando así. Y bueno, voy a abrir el otro PDF que está más chido, pero me voy a saltar a la tercera parte, que es el mapa. Y también el mapa, bueno, aquí es un pequeño comercial, lo hice pensando porque yo platicando con Aldebarán hicimos el museo virtual, el Museo de Arte Universal, que nosotros les decimos, ¿no? Y nuestro objetivo era, en este museo virtual, solamente exhibir obras virtuales. Entonces, una pieza, una pintura que tenga textura o que fue creada para verse así y después se pasa al mundo digital o a la parte digital, no es necesariamente es digital, sino es virtual, porque imita a algo que no es así. Entonces yo hice este mapa digital, que acá está el proceso. O sea, también, por ejemplo, en términos técnicos, tomar estas fotografías era para mí casi un suicidio, porque aquí estoy en la orillita de la barda, que ya sabes, con los vidrios que ponen para que no se brinquen los rateros. Era para mí casi un suicidio.